y buenos días. Buenos días también les dicen acá. ¿Bien? Espero que me escuchen bien ahí en la casa. Se supone que ya configuré todo bien. Sí, bien. Saludamos a sus compañeros que están acá. Entonces está Fernando. Sí. ¿Usted se llama? Renato. Buenas días. Renato. Hola. Vamos a buscar a Renato acá. Acá, Rojas. Renato, sí. Vamos a estar bien el otro día. Entonces vamos a ponerle más aquí acá. Alan también ya le había puesto. ¿Cierto? Y Fernando. Ya, esto. Ya. Hola, buenos días. Vamos a continuar entonces con nuestra lectura. Vayan sacando el cuaderno los chiquillos. Su lapicito. Ya. Para hoy, entonces, tenemos que continuar con la lectura que habíamos terminado otra vez. Creo que ni siquiera lo logramos terminar. Vimos los niveles, ¿cierto? Ya, muy bien. Eso fue lo que vimos entonces. Ya. Hoy no me escucho bien. Habíamos visto que teníamos un problema sobre cómo se veía el texto, así que yo traje uno más grande. Un poquito más grande. Ya, vamos a recordar entonces el texto y vamos a recordar aquí las preguntas. Ya. Para las personas que están acostumbradas a anotar el objetivo, vamos a anotar el objetivo. ¿Ya? Nosotros siempre tenemos un objetivo. Entonces, aplicar. Niveles de lectura a un texto ¿ya? Lo que va a ir cambiando siempre es el tipo de texto. Como nosotros estamos leyendo los primeros textos, siempre vamos a leer literarios. Después vamos a leer algunos no literarios, algunos periodísticos, algunos académicos. Siempre vamos a ir variando el tipo de texto. ¿Ya? Para que lo vayan notando ustedes. Sin embargo, a pesar de que se cambia el tipo de texto, la aplicación de los niveles siempre es el mismo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a bajar un poquito más acá. Porque acá yo les traje una tabla sobre los niveles, que es bien ilustrativa. Ya, vamos a echar una miradita. Dice, de acuerdo a su complejidad, las preguntas de comprensión lectora se clasifican en 3 niveles de lectura. ¿Ya? Lo que se relaciona con el grado de profundidad con el que se comprende el texto. ¿Bien? Vale decir, entre más compleja haga su lectura, más va a comprender usted. El texto da lo mismo. El texto está ahí. El texto no tiene los ojos de usted. ¿Ya? Es usted el que le pone la complejidad. Eso hay que notar siempre. Siempre. Yo cuando tenía la edad de ustedes me preguntaba quién se leía esos libros grandes. Y yo veía a veces en la biblioteca de mi casa. Después crecí y me di cuenta de que yo el que me leía esos libros. ¿Por qué? Porque el texto está ahí. El libro está ahí. Eres tú el que le pone la complejidad. Eso es importante. Veamos acá, una lectura superficial. Dice la lectura textual en la que se considera la información explícita. Solamente la información explícita en el primer nivel. ¿Ya? Aquí tenemos las preguntas como la pregunta de se afirma. Siempre información explícita. La que está en el texto. La que yo no tengo que pensar. Tengo que responder si es que me la piden. Si el texto me pide identifica 1, yo digo 1. Si el texto me pide identificar 2, digo 2. Así es la lectura literal. En este momento, literalmente, hay 3 estudiantes, varones. Eso es. Lectura inferencial. Lectura analítica, en la que antecede la información implícita, o sea, aquella que no aparece escrita en el texto, por lo que se debe deducirse o inferirse basándose en el contenido explícito. ¿Ya? En este momento, uno de los estudiantes está moviendo sus dedos, entonces está un poco ansioso, igual que yo.
Nivel inferencial. Sigamos. Lectura crítica. Lectura reflexiva en el que el lector confronta el significado del texto con sus saberes y sus experiencias. El lector emite juicios sobre las intenciones o actitudes del emisor, la naturaleza del texto y la manera en que se expone y organiza la información. ¿Ya? A pesar de que tenemos uno de los 3 estudiantes entonces un poco ansioso, la ansiedad no significa que no pueda aprender. ¿Ya? Aprende más rápido. A mí me pasa eso. Pero a veces cuando hay que parar, para poner atención. ¿Ya? Eso es lo que sucede. 3 lecturas distintas, si ustedes se fijan, de esta situación. Sigamos acá entonces con nuestro texto que hablaba de una cuestión como media oscura. Veamos acá. Dice. No había abierto los ojos hasta ese momento, pero sentía que estaba tendido de espaldas y sin ataduras. Extendí la mano pesadamente, cayó sobre algo húmedo y duro. Durante algunos minutos la dejé descansar así, haciendo esfuerzos por adivinar dónde podía encontrarme. Y lo que había sido de mí, sentía una gran impaciencia por hacer uso de mis ojos, pero no me atreví. Tenía miedo la primera mirada sobre las cosas que me rodeaban. No es que me aterrorizara contemplar las cosas horribles, sino que me aterraba la idea de no ver nada. Ya habíamos llegado a la conclusión de que estaba oscuro. A la larga, con una loca angustia en el corazón, abrí rápidamente los ojos. Mi espantoso pensamiento hallábase, pues, confirmado. Fíjense en esta parte. Hallábase, pues. Cotidianamente nosotros hablamos así, ¿o no? Hallábase mi cuerpo reposado. No, no es así. ¿Ya? El lenguaje literario a veces es más florido, ¿no? Es más como decir, más exagerado, ¿no? Así como cuando uno está enamorado y le dice a la palabra las cosas que siente, es exagerado, ¿no? Rebuscado. Ese es el lenguaje literario. ¿Ya? De aparte, por ejemplo, esta forma de hallábase, ¿ya? Esta forma del verbo nos indica que es un texto más antiguo. ¿No? Muy bien. Me rodeaba la negrura de la noche terrenal. Me parecía que la intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. La atmósfera era intolerablemente pesada. Continué acostado tranquilamente e hice un esfuerzo por emplear mi razón. Encontré los procedimientos inquisitoriales y, partiendo de eso, procuré deducir mi posición verdadera. Había sido pronunciada la sentencia y me parecía que desde entonces había transcurrido un largo intervalo de tiempo. No obstante, ni un solo momento imaginé que estuviera realmente muerto. ¿Ya? Muy bien, fíjense en esta parte. Desde entonces había transcurrido un largo intervalo de tiempo. ¿Ya? Quizás después nos sirva. 3. A pesar de todas las ficciones literarias, semejante idea es absolutamente incompatible. ¿Ya? Habíamos visto que incompatible era irreconciliable. ¿Ya? Importante. Veamos acá. Con la existencia real. Pero, ¿dónde se encontraba y cuál era mi estado? ¿Dónde me encontraba y cuál era mi estado? Sabía que los condenados a muerte morían con frecuencia en los autos de fe. La misma tarde, el día de mi juicio, habíase celebrado una solemnidad de esa especie. ¿Ya? ¿Saben lo que es esto, chiquillos? Auto de fe. ¿No? Yo también sé que no saben. ¿Ya? Un auto de fe, ¿ya? No es un auto mecánico, ¿ya? Sino que es como una acción que se hacía antes, como en la Edad Media, ¿ya? Donde el sacrificio, por ejemplo, de la vida se hacía por la religiosidad. ¿Ya? Pasaba eso mucho. Un auto de fe entonces es como sacrificarse. Llegó hasta nuestros días ya como un auto de fe, como la confianza que le puedes tener a otra persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la persona? Esta persona que está a oscuras. Hasta ahora sabemos eso. ¿Ya? Que había mucha gente que se moría por eso, auto de fe. ¿Ya?
Me habían llevado acaso de nuevo a mi calabozo para guardar en él el próximo sacrificio que había de celebrarse meses más tarde. Desde el principio comprendí que esto no podía ser. Inmediatamente había sido puesto un requerimiento del contingente de víctimas. Por otra parte, mi primer calabozo, como todas las celdas de los condenados, en Toledo, estaba empedrado y había en él alguna luz. Toledo, España. Estamos como en la Edad Media entonces. Fíjense los datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Estar infiriendo mientras nosotros estamos leyendo. Hay algunos datos, ya sabemos más bien qué personaje es, ¿o no? ¿Qué personaje será? ¿Dónde está? Como una catacumba, como una mazmorra, eso, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, algo así, algo así, algo así. Está como encerrado, está esperando su muerte. Eso es lo que está haciendo el personaje. Claro, claro, claro. Vamos a ver porque hay una pregunta, me parece, sobre eso. Vamos al 4. Dice, repentinamente, una horrible idea aceleró mi sangre en torrentes hacia mi corazón. Durante unos instantes caí de nuevo en mi insensibilidad. Al volver en mí, de un solo movimiento, me levanté sobre mis pies, temblando convulsivamente en cada fibra. Desatinadamente extendí mis brazos por encima de mi cabeza. Veamos qué es lo que significa eso desatinado. Desatinado. Veamos acá. Recuerden el contexto. Entonces dice, desatinadamente extendí mis brazos por encima de mi cabeza. ¿Ya? Recuerden que está así como lento, como aletargado. Dice, repentinamente una horrible idea aceleró mi sangre en torrentes hacia mi corazón. Y durante unos instantes caí de nuevo en la insensibilidad. Al volver en mí, de un solo movimiento, me levanté sobre mis pies, temblando convulsivamente, en cada fibra. Desatinadamente extendí mis brazos por encima de mi cabeza. Veamos qué significa eso. Desatinadamente. Dice, impertinentemente, erróneamente, bruscamente, absurdamente, desacertadamente. Veamos. Dialoguemos con el texto. Cuando uno es impertinente, por ejemplo, ¿habían escuchado esa palabra? ¿Ya? Cuando uno es impertinente, ahí en el chat, cuando uno es impertinente. Recuerden una situación, díganlo de forma informal, pero digan algo. Como cuando alguien habla. No. A ver, alguien impertinente, por ejemplo, es alguien que no está ubicado en la situación. Eso es alguien impertinente. ¿Ya? Es como llegar en Chala a gastar clase. Eso es ser impertinente. ¿Ya? Pero el personaje no está siendo impertinente acá, porque no hay nadie que lo observe, si te fijas. ¿Ya? Erróneamente, no hay errores en el movimiento. Es un movimiento así como los de Thriller, así como los de Michael Jackson. ¿Ya? Bruscamente puede ser. Es un movimiento brusco. Puede ser. Absurdo, no lo sé. Desacertado, no lo sé. No lo sé. Tenemos tres posibilidades. ¿Ya? Vamos al contexto. Vamos al contexto. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Al volver en mí, entonces, en un solo movimiento, me levanté sobre mis pies, temblando compulsivamente en cada fibra. Desatinadamente extendí mis brazos por encima de mi cabeza y a mi alrededor en todas las direcciones. Estaba como buscando algo entonces. ¿No te fijas? Vamos acá. Vamos acá. Bien. Si estamos buscando algo, ¿qué puede ser? Desatinadamente. No es brusco. Muy bien. Es desacertado. ¿Está ahí? ¿Por qué es desacertado? Muy bien. Renato. ¿Ya? Porque está buscando algo. O por lo menos los movimientos no son certeros. Movimiento certero. Movimiento desatinado. ¿No?
Muy bien. Sigamos acá. Sigamos acá. Ya terminamos aquí. Quedan 10 minutos. Sigamos. No sentí nada, no obstante temblaba ante la idea de dar un paso, pero me daba miedo tropezar contra los muros de mi tumba. Brotaba el sudor por todos mis poros y en gruesas gotas frías se detenía sobre mi frente. A la larga, se me hizo intolerable la agonía de la incertidumbre y avancé con precaución. ¿Ya? No tengo idea de dónde estoy. Extendiendo los brazos con los ojos fuera de órbita, con la esperanza de hallar un débil rayo de luz. Di algunos pasos, pero todo estaba vacío y negro. Respiré con mayor libertad. Por fin me pareció evidente que el destino que me habían reservado no era más que el más espantoso de todos. Vamos más acá. Vamos a la última. Está resuelta esto. No puede estar resuelto. Ahí está. ¿Ya? Vamos acá. Fíjense, vamos a inferir. Vamos a aprovechar de inferir. Del fragmento se infiere que el protagonista es. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Mm? Puede ser el noble. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya sabemos que es un condenado, pero tenemos que darle un matiz. Recordemos el texto. Recordemos el texto. ¿Ya? No habla nada de ninguna milicia. ¿Ya? Claro, claro. Puede ser un condenado por religión. ¿Sí? ¿Ya? Pero deberíamos saber, por ejemplo, cuál fue como la blasfemia o lo que dijo contra la religión. Pero no lo sabemos. Nosotros sabemos que hay como una condena, ¿ya? Gigante, pero no lo sabemos todavía. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Ya? Tenemos nobles, pero tampoco hay como un título de nobleza, no hay nada así como que nos diga eso. Sabemos que habla como floreado, pero fíjate, cuando nosotros estamos en la narración, no es el personaje el que habla, sino que el narrador. El narrador es el que nos puso eso de, ¿cómo era el verbo que les dije yo? Era hallábase. Es la voz del narrador. No es yo me hallo, sino que hallábase. Él hallábase. Tercera persona. Bien, sigamos acá. Ya. Hemos sacado algunas cosas. Sacamos este, sacamos este, y tenemos eso. Prisionero de guerra y ladrón. ¿Pero hay algún signo de guerra ahí o no? Acuérdense. Armas, fuego, no lo hay. Entonces, cuando nosotros hacemos una inferencia, a veces dudamos mucho. ¿Ya? Porque recuerden que esta es una de las habilidades más complejas. ¿Ya? Yo lo que tengo que hacer entonces, cuando a mí me piden inferir, es sacar toda la información. Preguntarme, ya, ¿el texto me dice esto? No, entonces lo saco. ¿El texto me dice esto? No, entonces lo saco. ¿Ya? Y puede ser de que no esté muy seguro. ¿Pero por qué no estoy seguro? ¿Ya? Porque el texto no me lo dice en sí. Esa es la clave de la inferencia. El texto no me lo dice. ¿Ya? En ninguna parte acá dice ladrón. ¿Ya? Pero yo sé que es un condenado. Quizás es un ladrón. Pero todas las otras alternativas no me dicen la respuesta. Pero sé que un condenado, sé que alguien que está en una mazmorra y sé que es alguien que está, por ejemplo, encerrado, quizá rompió la ley. No sé por qué, pero lo más probable es que es un ladrón. Fíjense en la respuesta. Es complicada. La inferencia siempre es complicada. Muy bien. Vamos a ver otra, a ver si alcanzamos. ¿Ya? Veamos esta. Dice, de acuerdo a lo expresado en el último párrafo del protagonista. ¿Ya? Recuerden, el protagonista acá en el último párrafo, ¿ya? Estaba extendiendo los brazos, ¿se acuerdan de esa parte? Estaba como buscando la luz y al final dijo, uy, está todo mal.
me queda la única sensación de que mi muerte va a ser horrible. Eso es lo único que es. ¿Ya? La más espantosa de todas las muertes. Veamos acá. Dice, la oscuridad es una realidad constantemente amenazante. B, se encuentra en un calabozo que le resulta familiar. Ay. ¿Ya? Dice, C, sus captores han decidido la forma en que debe morir. D, le es posible poder ver algo si se desplaza cuidadosamente. E, su destino será marcado por una angustiante soledad. ¿Ya? Empecemos a descartar. Por ejemplo, veamos esta. Sus captores han decidido la forma en que debe morir. ¿Ya? La voz de los captores nunca está. Entonces yo no puedo saber si es que decidieron o no. Si tú te fijas. Tengo que apoyarme siempre en el texto para hacer un análisis. Siempre en el texto. Ya, veamos esta. Su destino está marcado por una angustiante soledad. ¿Ya? No sé si obviamente se sentía solo, pero con miedo. Mucho miedo. ¿Ya? Entonces, esta no es. Dice, ¿le es posible poder ver algo? ¿Ya? ¿Ya? Bien. Vamos allá. Su compañero ya está respondiendo en el audio. ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Sigamos. Dice, ¿le es posible poder ver algo si se desplaza cuidadosamente? Ya, puede ser, pero no sabemos lo que vio. Sabemos que fue una luz. Ese ver algo debería estar en el texto, pero tampoco está. ¿Ya? Veamos, la A o la B. No sé si les sea familiar. La oscuridad nunca es familiar, no sé lo que hay. ¿No? Entonces esta no es. Esta es la respuesta correcta. El mismo procedimiento, chiquillo. Diálogo con el texto. Miro, observo las posibilidades que me da el texto. Y ahí respondo. ¿Ya? Muy bien ahí. Vicente. Yo, sí. Sí, ya. Vicente, respóndame ahí en el chat para que quede el registro, porque si no me voy a olvidar. Vale, ok. Ya, veamos la 15. Dice, de acuerdo al fragmento, el estado angustiante del protagonista C. Veamos acá. Dice, se desconoce el lugar donde se encuentra. 2. Comprende que le espera un destino incierto. 3. Su sentencia no había sido emitida aún. Veamos. ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? La 1 y la 2 dice nuestro compañero. ¿Ya? Porque este nos dice que va a pegar un destino que puede ser muerte horrible. Se conoce el lugar donde encuentra no ve nada. Bien. ¿Ya? Podemos saber que cuando que ya está Claro. Muy bien. Claro. Pero ojo ahí. Yo digo que eso va a lado. ¿Ya? Fíjense acá. Se desconoce el lugar donde se encuentra. Nosotros tenemos que leer todo el fragmento. Pero el narrador, no el protagonista, el narrador nos dice dónde está. Está en Toledo. Ojo ahí. Mira, fíjate acá. Acá dice. ¿Ya? Porque hay que hacer una distinción cuando uno hace, por ejemplo, un análisis de un texto narrativo. Una información me la da el narrador y otra información me la da el personaje. ¿Sí? Eso es importante. ¿Ya? Muy bien, aquí está en Toledo. ¿Dónde está la... Acá está. Como todas las celdas de los condenados en Toledo. Ahí está la ciudad. El narrador sabe. El protagonista no. ¿Sí? Ese es el juego. ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces, solo 2. Muy bien ahí. Muy bien, chiquillo. ¿Ya? ya, no se preocupe. Ya. Bien, chiquillos, ya son las 9. Estamos un poquito más lentos hoy día que es temprano. Pero vamos bien. La idea es que nosotros aprendamos a discutir con el texto, a dialogar con el texto. El texto nos dice mucha información, nos dice cosas. Pero lo importante es que nosotros la podamos procesar. Y en eso se basa la comprensión lectora. ¿Bien? Ya, chiquillos, nos vemos entonces. Conéctense a la otra clase. No, dice. Ya, nos vemos. Chao. Chao, profe, cuídate.
Ya nos vemos. Un gusto. Ya.